Hola muchachos, este es mi primer video y quiero contarles eh, acerca de la relación que existe entre los lados que tiene un polígono y los ángulos interiores de estos. Eh, bueno, para eso quiero primero situarnos en el caso de los triángulos. ¿Qué pasa con un triángulo? ¿Cuánto miden los ángulos interiores de este? Eh, Podemos recordar que esto era 180, pero vamos a demostrarlo rápidamente. Tenemos un triángulo ABC con ángulos alfa, beta y gamma y lados ABC. Si yo trazo dos rectas paralelas, una que pase por los puntos A y B del triángulo y otra que sea paralela a la anterior y pase por el punto C, me quedaría de esta manera. Y a la vez puedo trazar también dos rectas secantes, una que pase por el lado B del triángulo, digamos que lo sobrescriba, y otra que sobrescriba el lado A. Entonces me quedan las rectas E, D, G y F. Y cuando tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante, existen ciertas propiedades entre los ángulos que se forman. Y estas propiedades me dicen de que hay ángulos que tienen la misma medida. Por ejemplo, los ángulos alternos internos. El ángulo alfa es alterno interno con el ángulo alfa prima. Y el ángulo beta también es alterno interno con el ángulo beta prima respecto de la recta G. En cambio el ángulo alfa con alfa prima respecto de la recta F. Bueno, por lo tanto, como esos ángulos son iguales, tienen la misma medida, yo puedo decir, situándome en la recta E, que alfa, gamma, alfa prima, gamma y beta prima, como están en una recta, puedo tener la certeza de que miden, la suma de estos es 180, o sea, un ángulo extendido. Y como mide beta prima lo mismo que beta y alfa prima lo mismo que alfa, entonces concluyo que los ángulos interiores del triángulo, cuyos ángulos son alfa, beta y gamma, es igual a 180. Situémonos entonces ahora en los polígonos. Puedo hacer polígonos de 4, 5, 6 lados para ir probando. Tengo el cuadrilátero ABCD, el pentágono EFGHI y el hexágono JKLMNO. Vamos a marcar los ángulos interiores de cada polígono: alfa, teta, beta y para el pentágono K, N1, epsilon comilla, teta 1 y 1. Y para el hexágono K1 y gamma 1, B1, Rho, Mu 1, lambda 1 y O. Entonces lo que vamos a hacer es, como yo sé la medida de los ángulos interiores de un triángulo, vamos a tratar de formar triángulos dentro de estos polígonos. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo creen ustedes? Bien, podemos hacerlo tomando uno de los vértices de cada polígono y desde ese vértice trazar segmentos de recta que unan a ese vértice con los demás vértices del polígono. Si hago eso, me quedaría lo siguiente: me quedaría el vértice E, divide al primer polígono, que es un cuadrilátero, en dos triángulos. En el caso del pentágono tengo los segmentos J y K, y divide a los polígonos, a este polígono, en tres triángulos. Y en el caso del hexágono tengo el segmento R, Q y P, que divide al hexágono en 1, 2, 3, 4 triángulos. Ahora, si marco los ángulos interiores de uno de estos triángulos, ahí los marqué. En el caso del triángulo ACD, que pertenece al cuadrilátero, tengo que la suma de esos ángulos sé que es 180. Lo mismo puedo hacer con todos los demás ángulos de cada triángulo inserto en los polígonos. Entonces tengo todos los ángulos respectivos.
tengo que puedo observar que en cada polígono siempre tengo dos ángulos libres y el resto siempre son compartidos. En este caso tengo estos tres ángulos que me corresponden a uno de los ángulos del polígono y los otros son solamente dos. En el hexágono pasa que estos están formados por dos de los ángulos interiores y este está formado por 4. Bueno, entonces si yo establezco ecuaciones de tal manera con los triángulos interiores, tengo las siguientes ecuaciones. Para el cuadrilátero tengo que alfa más o barrita más tau comilla es igual a 180 ángulos interiores de ese triángulo, del triángulo ACD. Con el triángulo ACB ocurre exactamente lo mismo. Beta más gamma más n es igual a 180. Si yo sumo eso me queda alfa más beta más teta, que es la suma de los dos ángulos que pertenecen a los triángulos que están que comparten el vértice A, y eso es igual, bueno, y ahí tengo el ángulo teta, y del otro lado tengo el ángulo I formado por también el ángulo tau y n. Si yo sumo las ecuaciones me da 360. De manera análoga puedo hacer lo mismo con el pentágono y con el hexágono. Ven, como pueden observar, como la suma como se van sumando los ángulos interiores de cada triángulo y me van formando la ecuación. Entonces tengo K epsilon lambda es igual a 180. Lo mismo pasa con el otro triángulo, con cada uno de los triángulos. Y si yo sumo en este caso, tengo tres ecuaciones porque son tres triángulos. Si yo sumo las ecuaciones me da 540. Y en el caso del hexágono tengo 1, 2, 3, 4 triángulos. Si yo sumo los ángulos interiores de todos los triángulos me da 180. Me dan 4 ecuaciones. Si sumo esos 180 me da 720. Y los ángulos del polígono eran omega, gamma 1, lambda 1, K1 formado por los ángulos de los triángulos, mu 1, b1 y gamma 1, que creo que ya lo había mencionado, es igual a 720. Entonces observamos que para el caso del cuadrilátero, trazando el segmento, formo dos triángulos, 4 lados y 2 triángulos. Entonces 2 por 180 es igual a 360. En el caso del pentágono, tengo 5 lados, formo 3 triángulos, 3 por 180 es 540. En el caso del hexágono, tengo 6 lados, formo 4 triángulos y me queda 4 por 180 es igual a 720. ¿Qué pasa si yo hago ahora un polígono de n lados? Es decir, este n puede representar 8, 9, 10, 11, 12, la cantidad de lados que usted quiera. Bueno, pero ¿cuántos triángulos voy a formar si tengo n lados? Podíamos ver que siempre eran 2 triángulos menos que la cantidad de lados. Entonces la cantidad de triángulos que voy a formar dentro de un polígono de n lados va a ser n menos 2. Por lo tanto si establecemos, ponemos la suma de los lados y eso lo multiplicamos por 180, me queda que la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera es n menos 2 por 180. Y así establecemos la relación entre los ángulos interiores del polígono y la cantidad de lados que éste posee. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Cualquier comentario lo pueden hacer y se lo agradezco mucho. Hasta luego, que les vaya bien. Chao.